Hoy comenzamos a tratar el tema de la constitucionalización y convencionalización del derecho penal y del derecho procesal penal en este nuestro curso de Derecho Penal Constitucional. Como sabemos, el derecho penal y el derecho procesal penal no funcionan de manera aislada. Antes bien, reglamentan mandatos constitucionales y convencionales. Estos mandatos se proyectan tanto a la tarea legislativa como a la de la interpretación y la aplicación concreta de las normas penales y procesales penales. En lo que se refiere al proceso de constitucionalización del derecho peruano, seguimos en esto al texto de Landa, que figura entre la bibliografía obligatoria para el tema de hoy. Debemos decir que la Constitución, en su momento, no era entendida sino como una norma meramente política, que carecía de contenido jurídico vinculante y que únicamente se componía de una serie de disposiciones destinadas a regular la labor y las competencias de los poderes públicos, de los órganos del poder del Estado. Actualmente, en cambio, no se discute ya que la Constitución Política del Perú es la norma jurídica suprema de todo el ordenamiento jurídico nacional. Este paso, dice Landa, tuvo lugar a partir de dos procesos sucesivos. Por un lado, la transformación de los derechos públicos subjetivos del Estado liberal, originalmente derechos civiles y políticos, con posterioridad, como sabemos, derechos económicos, sociales y culturales, en derechos fundamentales. Y por otro lado, en la legitimación que tuvo lugar con la Constitución como norma democrática suprema del Perú. La constitucionalización del derecho es entonces un asunto político en la medida en que se vincula con el fortalecimiento del modelo de Estado democrático y constitucional, pero también, y de eso vamos a hablar hoy, es un asunto jurídico en la medida en que requiere o demanda mecanismos que aseguren la efectiva supremacía y vigencia de la norma constitucional. Es aquí que cobra relevancia lo que conocemos como control de constitucionalidad, que básicamente se encarga de realizar una comparación entre la Constitución y las demás normas del sistema jurídico que son jerárquicamente inferiores. Ahora bien, conocemos distintos modelos de control de constitucionalidad en el derecho comparado. Así, por ejemplo, el control de constitucionalidad concentrado, que es ejercido básicamente por un solo órgano, normalmente un tribunal o corte de constitucionalidad, que básicamente dicta resoluciones con efectos generales equiparables a lo que sucede cuando se produce la derogación de una ley. En general se trata de un cuerpo único que está encargado de llevar a cabo esa revisión y que está creado exclusivamente para ese fin. Por otro lado, está lo que conocemos como control de constitucionalidad difuso, que es básicamente el que tiene lugar o es ejercido por la totalidad de los jueces del Poder Judicial. En los regímenes federales esto sucede tanto para órganos o jueces federales a nacionales como jueces estaduales o provinciales, y cuyas decisiones tienen efectos particulares, es decir, con relación al caso concreto en el cual se resuelve, razón por la cual la ley que se pone en crisis sigue vigente para el resto de los casos. Ahora bien, ¿qué sucede con el Perú? En realidad parecería ser que lo que tiene es un control de constitucionalidad mixto, porque si bien existe un tribunal constitucional, como sabemos, también es cierto que todos los jueces, cada juez en particular, es responsable y debe velar por la constitucionalidad al momento de dictar resoluciones en los casos concretos en los que le toca intervenir.
En paralelo, y con no menor importancia, existe un control de convencionalidad, que es un control que realizan los jueces, básicamente, en la que se evalúa la concordancia entre las normas de derecho interno y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Básicamente, lo que se busca es determinar si la norma es convencional o no. Esto incluye, además, la interpretación que sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos haya hecho la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que sería algo así como una interpretación auténtica. Y el control de convencionalidad, de manera similar a lo que sucede con el control de constitucionalidad, puede asumir un doble papel, sea inaplicando la norma inferior que se considera inconvencional o contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o bien realizando lo que se conoce como una interpretación armonizante, que busca salvar la vigencia de la norma, pero adecuándola al sentido de la regulación que trae la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, más allá de este control jerárquico de las normas, como sabemos, existe una multiplicidad normativa en la materia de los derechos humanos, cuestión que necesariamente demanda compatibilizar estas distintas normas, muchas veces de distintos ámbitos o distinto origen. Para esto existen pautas hermenéuticas que básicamente son la de no discriminación, la de interpretación teleológica, en el sentido de interpretación orientada a las finalidades que motivaron la sanción de una norma en concreto, o bien del principio pro homine. El principio pro homine, también conocido como principio pro persona, es un criterio o una pauta hermenéutica que está consagrada positivamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 5 y en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Básicamente, este principio implica que se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, y además que se debe acudir a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Entonces, la teoría del delito nunca puede construirse aislada de los derechos y garantías que la Constitución y los pactos internacionales de derechos humanos establecen. El derecho procesal penal, según se ha dicho, es derecho constitucional reglamentado. Y lo propio sucede con la parte sustantiva del derecho penal. El sistema penal, en general, sin necesidad alguna de renunciar a legítimas aspiraciones de eficacia, debe funcionar de manera respetuosa con los derechos humanos. En conclusión, el derecho penal y el derecho procesal penal reglamentan mandatos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Los controles de constitucionalidad y convencionalidad son indispensables para asegurar la supremacía de las normas superiores. El principio pro homine es una pauta hermenéutica trascendental para asegurar la vigencia de los derechos humanos. Muchas gracias.